Saludos, buenas tardes amigos, bienvenidos a este programa especial. Quien transmite Juan Carlos Ponte de Caracas, Venezuela, para Pandora TV. No hoy en un programa de miércoles de hermetismo, sino en un programa especial, donde es especial por dos razones: por la calidad y la bondad de la herramienta que vamos a presentar hoy, así como también por la importancia que tiene nuestro invitado de hoy. Hoy tengo de invitado para ustedes a Cristian Ceballos, y él les va a hablar sobre la rueda de logos. Adelante, Cristian. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, noches, días, dependiendo del momento en que nos saludemos. Así que bueno, Juan Carlos, ante todo, un saludo y unas gracias por abrir este espacio, y un gran saludo también a todos los amigos de la Caja de Pandora. Así que bueno, muchísimas gracias. Pues bien, la rueda del logos. Interesante, ¿no? Hace poquito la presentamos. Es un mapa oracular que recientemente hemos creado desde las actividades de Escuela Ética. Lo hemos hecho el grupo de la actividad. O sea, esto no lo ha hecho una persona, sino ha salido del desarrollo de un trabajo conjunto. Y como mencionaba en el encuentro donde hicimos la presentación, pues no solamente es un mapa, sino que también es un oráculo. Es básicamente una herramienta que lo que te brinda es la oportunidad de poder descubrir exactamente en qué paso y en qué punto de tu proceso estás. Esto surge porque, bueno, muchas veces cuando uno está en este camino, se pregunta, bueno, ¿en dónde estoy realmente ante tal situación? ¿Por qué? Si yo hago esto o hago lo otro, bueno, si siguen presentando problemas o dificultades que no logro o ver con claridad o poder considerar. Pues eso es porque hay mucha información de nuestras programaciones que no son accesibles, si no es a través de la escucha. Y para desarrollar la habilidad de la escucha, pues hace falta práctica. Entonces, mientras uno practica esa habilidad de la escucha para poder detectar lo que está en nuestras programaciones, esos dichos, esos que nos habitan, pues los oráculos recurren en nuestra ayuda. Ese es el origen de los oráculos, poder poner en palabras aquello que aún nosotros no logramos escuchar de nuestro propio inconsciente. Oráculos históricamente pues hay muchísimos, ¿no? Desde el oráculo de Delfos, con las entrañas ahí de algunos animales, el tarot que surge como oráculo, que es una herramienta que sé que trabajás, la astrología misma. Son todas herramientas oraculares que lo que nos permiten es detectar en qué punto exacto. Bueno, nosotros a través de esta rueda de logos hemos integrado distintos mapas o distintas herramientas que otras culturas nos han legado, otros caminantes de este camino, como es la Kabbalah, como es el tema de la alquimia con sus elementos, como es el PIRS, el mapa de la magia, bueno, todas distintas herramientas que las hemos concentrado, como bien decíamos, a través de un mapa oracular. Por eso el mapa no es solamente, que después bueno lo presentaremos, pero el mapa no es solamente un diagrama, un GPS, sino que cuenta con dos elementos de azar, como son dos dados, para poder hacer entonces esta consulta, que básicamente es que vos puedas preguntarle en qué situación estás frenado y se te ha transformado en un problema. Esto como introducción general, Juan Carlos. No sé si quieras mientras ir haciendo alguna pregunta para orientar el tema. Adelante. Bueno, no, Cristian, mi apuesta es que tú hagas un poco la introducción, la presentación del mapa, y una vez que hagas la presentación, pues te hacemos las preguntas. Yo mismo tengo una pregunta que quiero hacerte. Bien, bueno, la presentación del mapa como tal es la que acabo de hacer, o sea, que es la historia de cómo surge este mapa, de dónde surge, por qué surge y para qué surge. Vuelvo a decir, lo diferencial de este mapa oracular es, primero, que no fue creado por una persona, sino por un grupo de personas que desde enseñanza lo hemos desarrollado. Es un trabajo de investigación de más de 6 meses, en donde lo hemos desarrollado, pulido a través de un trabajo de equipo,
en donde, vuelvo a decir, surge por la misma cuestión de que hasta que vos actives tu escucha, que es el mejor de los oráculos, porque te da la pauta exacta, a través de escuchar tus dichos, vos puedas, a través de esta consulta oracular, pues, como es un mapa también, ubicarte en el GPS. Es como si al GPS no solo te mostrara un caminito, sino que le dijeras dónde estás y el GPS te lo responde. Y cuál es la mejor dirección que podés tomar para llegar a donde querés, y el GPS también te lo responde. ¿Viste? Cuando en el GPS vos le das las coordenadas de dónde estás, a dónde querés ir, y te busca el mejor camino. Bueno, este mapa oracular exactamente cumple esa función, por eso, como decía, es oracular porque cuenta con 2 elementos de azar, que son los dados, pero también aclarar que cuando hablamos de azar, no hablamos de la cuestión azarosa de cualquier cuestión. Recordemos que el azar tiene una lógica muy concreta, y es que vos, ese azar se expresa a través tuyo, digamos, ¿no? Entonces, va a representar exactamente aquello que tiene que ver con tu frecuencia de ese momento, de acuerdo, vuelvo a decirte, a la pregunta que estás realizando. Como mencionaba, pues el mapa tiene elementos dialécticos que surgen de la Kabbalah, que surgen del Tarot, que surgen de la alquimia. En un minutito voy a ver si puedo compartirles una imagen también del mapa para que la pueda, o no sé si la tenés vos para compartir, Juan Carlos, también me lo dirás. Bueno, genial. Yo tengo una imagen, no sé si tú la tienes más rápidamente a mano. No sé cuán rápido la tenemos a la mano. Yo tengo que compartirlo, tengo que abrir un programita para compartirlo. Eso es lo que yo tengo que hacer. Si vos lo consideras que está más rápido. No, tranquilo. Te esperamos, no hay problema. Ah, bueno. Bueno, te paso la palabra un segundito mientras, entonces, para yo poder abrir el programita y compartirles el mapa. Bueno, pues lo que yo vi del mapa el día viernes cuando Cristian presentó su programa sobre el mapa, pues que tiene 4 cuadrantes, y en cada uno de ellos hay que pude leer que son de tarot, ¿no? Como arcanos de tarot. Hay elementos que he leído de lo que mencionaba Cristian, que son como dialécticas, puntos opuestos, ¿no? De un mismo polo. Lo que estuve revisando, me imagino que esto también contiene elementos de astrología, ¿no, Cristian? No los ubiqué el día de la presentación. Ahí tenemos el mapa. Discúlpame, que estaba haciendo, vuelvo a decir, el teje y el maneje para poder compartirles la imagen, ¿verdad? Ahí ya están viendo bien, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí? ¿Ya se ve con claridad? Perfectamente. Sí, se ve. Bueno, es lo que podríamos llamar la topología del mapa, ¿sí? O sea, los componentes que hacen este mapa oracular, que como bien les comentaba, o como bien vos decías, está dividido en 4 cuadrantes. Eso es la parte que toma de lo que sería el PIRS, y a su vez también de lo que recibe como legado del mapa de las zonas de emergencia, en donde ya ahí vos podés contener y podés llegar a ciertas conclusiones en cuanto a cuadrantes, porque si esto lo trasladamos a información, pues cuadrante superior, tenemos lo posible, lo imposible, lo necesario y lo contingente en la parte inferior, o inicios, falla desde donde, falla en el otro, y ante el crecimiento, si lo hablamos de zona de emergencia. Como ven, en el centro está una palabrita que se llama plasmar, porque al fin y al cabo es bajo la lógica de ese centro del mapa en donde vamos a lograr plasmar lo que es nuestra realidad, aquello que deseamos. Y como también vemos, hay numeritos dentro de esos, lo que conforman la separación entre los cuadrantes, ¿no? Que van del 1 hasta el 13. Eso es porque lo tomamos tanto de lo que es las céfiros del árbol de la vida, por eso la ven ubicadas sobre lo que serían los arcos que hacen al contorno de la diana del mapa. Toma también lo que son pasos
del mapa de la magia, y también dentro de esto está contenido, y por eso están números, aunque aquí no se ve la información, porque eso es parte de lo que es la consulta oracular, todo lo que son los 44 verbos iniciáticos, los verbos que hacen a tu recorrido dentro de este camino para generar tu realidad. También vemos los elementos alquímicos, como decíamos, ¿no? En cada uno de los cuadrantes, conformando con los arcos, junto con esas dialécticas que hacen a arcanos mayores y menores del tarot, que conforman a su vez estas dialécticas. Y vos preguntabas por el tema astrológico, si no me equivoco, o me pareció escuchar esa pregunta. Sí, que si esto tiene integrado también elementos de astrología. No los tiene integrados de una manera directa, ¿no? ¿Sí? O sea, no está contemplado dentro del mapa como una información directa. La sí ventaja que tiene un mapa oracular como este, que tiene su base, como lo vemos en lo que es el PIRS, pues eso facilita que cualquier herramienta que uno quiera contrastar con este mapa, porque uno ya trabaja con determinada herramienta, como en tu caso puede ser la astrología, pues simplemente con tener la herramienta con qué pinchar y poder saber dónde tenés que pinchar, pues rápidamente lo podés hacer. Una característica fundamental, ya que mencionaste esto, que me parece un buen momento para mencionarlo, es que este mapa nace en su espíritu también con un espíritu de compartirlo y que sea un mapa en constante crecimiento. ¿Qué quiere decir esto? Que este mapa, desde que lo hemos creado, como digo, dentro del marco de actividades de escuela ética, un grupo de personas que participamos de esa actividad, no quiere decir que este es un modelo propio, apropiado y terminado de este mapa oracular. Nosotros simplemente lo lanzamos, esta obra de arte, esta creación, la lanzamos a este plano de realidad, a este plano de existencia, para quien guste y considere que puede hacerle aportes que mejoren a la información que el oráculo y el mapa te pueden brindar, son bienvenidos. O sea, nace bajo el espíritu de lo que se llama el copyleft, que es algo muy similar a lo que se conoce en el software, ¿no? En el software tenemos lo que es el copyleft, que son como por ejemplo el sistema operativo Linux, que es una herramienta en donde tiene un núcleo que se llama kernel en ese caso, que cualquier persona que considera que tiene la capacidad y que puede mejorar el sistema, pues lo hace, y así constantemente ese software está creciendo y se mantiene actualizado. Lo mismo pasa con otro tipo de software. Bueno, nosotros lo que hicimos es tomar ese concepto y lo trajimos al hermetismo bajo la lógica de este mapa oracular. ¿Qué quiere decir esto? Que si, por ejemplo, en tu caso, ya que hablaste de astrología, consideras que al mapa brindarle elementos de astrología lo enriquecen, lo hacen un mejor mapa oracular, pues estás en todo tu derecho y a través de tu deseo de hacerlo. Lo único que nosotros sugerimos para hacer eso es que nos escriban un mail a contacto@tupropiocamino.org con la propuesta que están haciendo de mejora, para que siendo nosotros quienes hemos diseñado la herramienta, pues compatibilizar que eso que estás poniendo en juego como aporte, pues realmente cumpla con el espíritu del mapa oracular, ¿se entiende? Pero esto es una gran diferencia. Hasta ahora todos los mapas o oráculos que conocemos en la historia de la humanidad desde sus inicios, vuelvo a decir, son mapas o oráculos que, bueno, como fueron hechos, hoy se siguen utilizando. No han variado absolutamente en algo a lo largo del tiempo. Pues este mapa oracular, entonces, nosotros entendemos, bajo la lógica de que es tiempo del que el hermetismo trascienda el hermetismo, de que es una muy buena oportunidad para que, vuelvo a decir, quien considere que puede hacer crecer al mapa en sí mismo y por ende que hacer crecer la herramienta, pues bienvenido al aporte. ¿Se entiende? Sí, perfectamente. A mí me surge una duda. En la presentación tú nombraste también de que este oráculo viene con unos dados. ¿Puedes ampliar un poco ese punto, Cristian? Claro, por supuesto. Entonces voy a cambiar la imagen que están viendo ahora, ¿sí? Para mostrarle uno de los dados. A ver, me dirán si ya la ven. ¿Sí?
Sí, exactamente. Bien, ese es uno de los diseños de los dados, obviamente bajo una lógica de un diseño plano, ¿sí? Eso después va cortado, troquelado, doblado, y nos queda un dado con una figura geométrica, un polígono, no es un dado cuadrado o cúbico, mejor dicho, como los tradicionales. Este es uno de los dados que conforman, como ves, contienen los elementos. ¿Por qué? Porque cuando vos haces la consulta oracular utilizando este dado conjuntamente con otro que tiene números, los números justamente del 1 a el 13, lo que vos logras que es cruzar información. Por ejemplo, te toca el número 3 en el dado numérico, que tiene la misma forma pero simplemente con números, por eso no lo muestro porque, bueno, vuelvo a decir, no es necesario, ahí sí son puros números ese dado. Te toca el dado con un número y te toca, cuando tiras este dado, pues un elemento, por ejemplo, el elemento fuego. Entonces te toca fuego 3, bajo la lógica del azar que te brinda la información de los dados. Con fuego 3, entonces, vos ya podés ubicarte dentro del mapa oracular dónde está esa coordenada. O sea, dónde está el elemento fuego dentro del mapa, dónde está el número 3 dentro del mapa, ¿sí? Si fuéramos a la figura del mapa nuevamente, la voy a poner otra vez, ahí ustedes, bueno, no puedo señalar con el dedo ni con el mouse, pues bueno, imagínense ustedes ubicando lo que sería fuego y el número 3. Bueno, eso como ves, acá ya nos da información. Nos ubica dentro, si lo vemos como cuadrantes, nos ubica dentro de un cuadrante en particular, en este caso lo que sería la falla, ante mi falla, digamos, ante mi falla era el desde dónde, y como decía, hay una información que no está contenida dentro del mapa porque es mucha, y si la pusiéramos dentro del mapa, pues sería demasiado cargado de información, digamos, hay un manual, un librito, que la coordenada fuego 3 se corresponde a su vez a determinados verbos iniciáticos, determinadas dialécticas, que también las podemos ver aquí, a determinados arcanos mayores y menores. Entonces, con toda esa información que vos obtuviste, es donde haces la interpretación, ahí es donde viene el elemento oracular, haces la interpretación de la información que te está brindando de acuerdo a la pregunta que vos generaste al momento de hacer la consulta. No olvidemos que es importante que vos le brindes primero la información al mapa. La información es qué es lo que vas a consultar. Que como bien decíamos, no es cualquier elemento de consulta. Sino, ahora voy a poner mi camerito otra vez, si te parece, porque bueno, creo que ya por ahora el mapa ya lo hemos visto. Si es necesario, lo vuelvo a mostrar. A ver, ahí me están viendo a mí otra vez, ¿verdad? ¿Cómo no? ¿Sí? Muy bien. Perfecto. Entonces, como les decía, que ahí ya me están viendo nuevamente. Esa información entonces que vos ubicaste, que no es cualquier consulta, sino que vuelvo a decir, está orientada a que vos le consultes al mapa el punto exacto en donde considerás que algo se te ha generado un problema y que no encontrás una respuesta. Entonces, en la consulta, pues el mapa te devuelve a través de toda esa información que decíamos que contiene este librito adjunto, en donde estaría todo lo que sería, por ejemplo, en este caso, la coordenada fuego 3, con lo que tiene que ver con la sefirot, lo que tiene que ver con los arcanos, lo que tiene que ver con las dialécticas propuestas, con su verbo iniciático, con sus pasos, con la información del cuadrante que te da tanto lo que es el PIR como las zonas de emergencia. Todo eso te va a dar un contexto de información para que vos llegues a una comprensión, a una interpretación, una comprensión de la respuesta a la pregunta que has hecho. ¿Se entiende, Juan Carlos? ¿Y qué papel juegan allí los 44 verbos iniciáticos que mencionas? Bien, para entender el valor que dentro de lo que es el mapa oracular tienen los verbos iniciáticos, tenemos que comprender que es un verbo. Es fundamental eso, entender lo que es un verbo. Y no olvidemos que, como nos muestran varios textos sagrados, e inclusive en el más accesible que tenemos en Occidente, que es la Biblia misma, pues se habla de entrada que al principio era el verbo y el verbo era el logos y el logo era Dios. Casualmente hablamos del verbo, hablamos de la rueda del logos. Porque el verbo, ¿qué es? El verbo es la acción, la palabra hecha acción. Eso es un verbo, es la palabra hecha una acción, generando una acción en el mundo de lo real. Una palabra, o sea, un elemento sutil, como la palabra, puesta en acción en el mundo que nos rodea. Entonces, hay determinados verbos iniciáticos, que como voy a decir son 44 verbos, que te dan una acción concreta que vos tenés que realizar para atravesar un determinado paso
que tiene que ver con el momento en donde vos estás en tu proceso, en tu camino. Entonces, el verbo cuando te llega como respuesta, sumado a toda la otra información que veíamos antes, el cuadrante, la zona de emergencia, la céfira, los arcanos, etcétera, te va a dar la acción que vos tenés que generar en el mundo para que eso sutil, la palabra que aún no pudiste escuchar, que no ha podido ser pronunciada y por eso actúa desde lo oculto, la puedas ejecutar como un acto en lo real. Y al ejecutarla como un acto en lo real, entonces destrabas, pones en palabras aquello que hasta ahora permanecía oculto en tu inconsciente. Recordemos, para entender esto, lo fundamental que decíamos en un momento. Es oráculo porque te permite acceder a tus programaciones que están en tu inconsciente, ponerlas en palabras. Eso, la mejor herramienta es la escucha. Pero mientras todavía tu escucha no está desarrollada, existen los oráculos. Este es un oráculo. Entonces, ¿qué palabra vas a poner en acción? La que te da en su conjunto. Entonces, el verbo iniciático más todo el conjunto de información que habíamos antes. ¿Se entiende? Te da una acción concreta a realizar. Esa es la información que te brinda el mapa. Una acción concreta a la cual vas a tener que realizar si es que realmente querés atravesar ese paso en el que estás atorado. ¿Se entiende? Ah, perfectamente. Pues fíjate, no sé si quieres agregar algo. O sea, cuando mostraste el mapa, yo vi que había allí, en los diferentes cuadrantes, había algunos nombres de arcanos de tarot muy conocidos, ¿no? Y entonces, el dado que hace, te ubica dentro de uno de esos cuadrantes y dentro de una de esas áreas. Vuelvo a decir, como hacíamos en el ejemplo que tomamos, obviamente la mejor manera de entender esto sería realizando algún tipo de tirado oracular, pero no es aún el caso. Estamos en la etapa donde estamos mostrando al mapa, en su topología y en su economía. Todavía no lo estamos mostrando en su dinámica. Ya para eso primero vamos a realizar dentro de muy poquito un taller, un curso en donde enseñará la dinámica de este mapa. Pero como lo tomamos como ejemplo, vos realizás la consulta, realizás entonces el tiraje de estos dos dados, el de los elementos y el de los números, y te brinda una coordenada. La que usamos de ejemplo es fuego 3. Fuego 3, como decíamos antes, te ubica dentro de un cuadrante particular dentro del mapa. Ese cuadrante, a su vez, como decíamos, esto viene acompañado con un librito donde hay toda la información que es la que te permite interpretar qué sería fuego 3, que el librito todavía tampoco lo mostramos porque es parte de la dinámica, no parte de la topología ni de la economía del mapa oracular. Entonces vos ahí vas a obtener toda esa información. ¿Por qué? Porque te va a surgir una dialéctica, por ejemplo, te va a surgir el Keter, ¿no? Estamos hablando de este cuadrante, te surge como fuego, te surge como bastos dentro de lo que serían el tarot también, te surge como masculino y femenino, como una dialéctica, te surge como Keter y como mago y sacerdotisa, digamos, toda información. Dentro de ese librito que decíamos está la manera de la explicación de cómo interpretar eso. Obviamente, si tuviéramos que hacer una interpretación ahora, pues es casi imposible porque no tenemos hecho una consulta y mucho menos aquí al consultante, en donde podríamos entender por qué le surge masculino femenino, mago sacerdotisa, le surge el basto, la sota, el fuego, el Keter y le surge el número 3, digamos, ¿entiendes? Pero sí entenderías dentro de toda esa lógica, vuelvo a decirte, que es la que te va a permitir llegar a una conclusión de esa respuesta que vos estás queriendo encontrar a través de este oráculo. ¿Se entiende? Sí, mucho más claro ahora. Cristian, yo abrí el turno de preguntas, ya he visto que hay algunas preguntas en el chat, pero me gustaría que mientras surgen algunas otras preguntas, me indiques más o menos qué cantidad o qué tiempo de preguntas estás dispuesta a compartir con nosotros y que de paso hables de las actividades que brinda tu escuela. Bueno, a ver, si hay preguntas las respondemos. 1 o 5, pues no hay ningún problema. Yo calculé más o menos entre media hora y 40 minutos para hacer este video, digamos. Así que mientras estemos aproximadamente dentro de esos parámetros temporales, pues bienvenido sea. Decir que obviamente lo que estamos haciendo ahora es una prepresentación.
Todo esto que estamos haciendo en esta etapa es una prepresentación del mapa. Es para, de a poquito, darlo a conocer como herramienta. Todavía no en cuanto a su 100% de funcionalidad, porque vuelvo a decir, para eso ya tendríamos que ver cómo funciona a través de su consulta oracular en sí mismo, ya lo vamos a ver. Esto es como una premiere en el cine cuando estrenan una película que primero hacen la premiere y después estrenan la película. Bueno, hay una serie de videos pautados, incluyendo este que tuviste la amabilidad de invitarme a mí para compartir este espacio con ustedes, que es toda la parte de la premiere. Es para que, es como decir, es la parte en donde empezamos a poner el mapa oracular en juego, porque también eso nos brinda determinadas señales que nos ayudan a mejorar el mapa oracular en sí mismo. Así que bueno, vuelvo a decirte, si hay ya alguna pregunta y está dentro de la lógica de responderla con el tema que estamos viendo, pues con gusto, adelante, no hay ningún problema. Si es posible. Bueno, también muchas gracias a ti por aceptar mi invitación. Aquí, por ejemplo, Isabel pregunta, ¿quién maneja el mapa? ¿Yo misma o se usa intermediario? Es una muy linda pregunta, porque tiene que ver con el espíritu del mapa. La propuesta con todo esto me permite de entrada aclarar algo con el tema de los oráculos. El oráculo, lamentablemente como tradición, se cree que es una herramienta que nos dice alguien lo que tenemos que hacer. Y el oráculo no es que alguien nos dice lo que tenemos que hacer. A lo sumo lo que tenemos es alguien que interpreta el oráculo y lo que nos dice no es lo que tenemos que hacer, sino que el oráculo te da una determinada pauta para que vos la ejecutes, pero no es porque hay alguien que te dice qué tiene que hacer. Con este oráculo, en su parte oracular, es exactamente igual. Puede ser ejecutado por alguien hacia otra persona como a modo de consulta, por el simple hecho de que hay alguien que lo sabe utilizar y alguien que todavía no, pero quiere consultarlo. Entonces se requiere un intermediario, un interlocutor entre el oráculo y el consultante, y en este caso sería quien ejecuta la consulta, o bien una vez que la persona aprenda a utilizar la herramienta al 100%, pues lo puede hacer por sí misma. Es por ese motivo, ya que surge la pregunta, que nosotros vamos a lanzar este mapa oracular en una presentación que el que guste pueda hacerse con él, lo pueda adquirir, en donde va a venir justamente dentro de esta presentación, pues toda la explicación de cada uno de los componentes de lo que es el mapa oracular, qué implica cada coordenada de acuerdo a estas posibles combinaciones que los dados te ubiquen, para que vos aprendas a utilizarlo y que entonces no requieras de un otro, que lo puedas hacer con vos misma. Y además, bueno, llegado el momento, brindaremos algún curso, algún taller donde las personas que gusten aprender a ejecutar este mapa lo puedan hacer. Porque vuelvo a decir, a diferencia de otros mapas iniciáticos que hay, este tiene el contenido plus de que es oracular. Entonces no es solamente aprender a leer una coordenada, sino que además tenés que aprender a interpretarla. Por ejemplo, si vos agarrás el mapa de las zonas de emergencia, cuando vos lográs ubicar una situación, no tenés que interpretar. Hay una información que el mapa te brinda y punto. La información que te brinda es. Esto, al ser un elemento oracular, no solamente tenés una información fija, sino que tenés una interpretación que realizar. La parte donde necesitas practicar, entonces, es en la parte de la interpretación. Porque si no, ahí es donde, si no interpretas correctamente, lo que ejecutes como respuesta a la consulta es donde podés interpretarla no correctamente, o no del todo, o no toda la información, y entonces brindar una consulta, ya sea hacia un tercero o hacia vos mismo, que no es la correcta. ¿Se entiende? Sí, perfectamente. Bueno, a mí me parece fascinante, ¿no? Tengo aquí alguna otra pregunta. Vamos a darle paso a... Bueno, hay una pregunta que creo que está respondida, porque Rocío pregunta que si puedes hacerlo para mí porque está en un momento decisivo, ¿no? Pero lo que hace es que ya tú mencionaste pues que esto estaba solamente en etapa previa, ¿no? No en etapa previa, sino en la prepresentación. O
sea, el mapa ya está disponible, inclusive dentro de la actividad donde esto ha sido creado, este mapa, ya lo estamos utilizando dentro de quienes lo hemos creado, para que justamente las personas que han participado en su creación sean las primeras que tengan la práctica de cómo ejecutar consultas propias o a terceros con este mapa oracular. Lo que yo me refería es que en toda esta primera etapa de presentación que estamos haciendo del mapa oracular, lo estamos presentando desde su topología y desde su economía, o sea, qué elementos contiene y cuántos elementos contiene, no la dinámica, o sea, lo que serían las consultas. ¿Se entiende? Por eso es que aún no estamos realizando esa parte. Cuando llegue el momento de públicamente ya mostrar todo el tema de la parte dinámica, o sea, todas las consultas que puedes realizar, haremos una serie de videos para que la gente que participa de ese encuentro en directo pues pueda consultar el mapa y por ella misma probar la eficacia que tiene este mapa oracular. Bueno, pues sí hay otras preguntas, pero creo que se responden solas. Por ejemplo, Itachi pregunta ¿para qué sirve? Tú ya nombraste que es un mapa oracular y que le permite dar respuesta a situaciones que no tienen respuesta, ¿verdad? A ver, es un mapa oracular que te permite ejecutar una consulta para que vos, dentro de esa consulta, puedas preguntarle al oráculo cuál es la situación ante la que estás frenado, y el mapa lo que te va a responder es no solo la situación ante la que te has frenado internamente, sino cuál es la acción en el mundo. Acá es donde entra el tema de los verbos iniciáticos, la acción en el mundo que vos tenés que ejecutar para atravesar ese punto en donde te has frenado. ¿Se entiende? Entonces te da el punto donde estás y el verbo, la acción en el mundo que vas a tener que ejecutar para atravesar ese punto. Pero vuelvo a decirlo, no porque el mapa sea un adivino, simplemente la consulta oracular te va a permitir poder poner en palabras eso que está dentro de tu inconsciente y que aún no lográs poner en palabras porque, como decíamos, no tenés la escucha lo suficientemente desarrollada. El día que tu escucha esté lo suficientemente desarrollada para poder escuchar tus programaciones, pues no vas a requerir ni de este oráculo ni ningún otro, digamos, lo vas a poder hacer por vos mismo. Pero hasta que tengas esa práctica, los oráculos son una muy buena ayuda para escucharnos, una ayuda para aprender a escucharnos. Bueno, genial. Nada más quería entonces darte paso para que vayas haciendo cierre al programa. No sé si quieres comentar las actividades que brindamos que tú brindas en la escuela a todos nosotros, al público de Pandora. Bueno, a ver, dentro de lo que es las actividades de la escuela, que son varias, pues hay una que es la puerta de entrada, que es el grupo del despertar iniciático, que es la actividad raíz, en donde cuando alguien ingresa por primera vez a las actividades, pues participa de esa actividad, para luego con el tiempo, si gusta profundizar en su proceso y en su transformación personal, accede a actividades avanzadas, como por ejemplo la que permitió desarrollar este mapa oracular. Dentro de lo que es el grupo del despertar iniciático, pues es una actividad en donde se toman los primeros contactos, tanto teóricos, filosóficos y prácticos, con lo que es el mito del hermetismo como tal, y lo que es el proceso de transformación personal. A quien le guste experimentar entonces en carne propia, no solo desde la teoría o de la filosofía, sino también desde la implicación, que implica esta cosa de la transformación personal, pues bueno, me puede escribir a contacto@tupropiocamino.org o contacto@escuelaetica.org y con gusto le hacemos llegar la información. Sí, bueno, sí me consta que es un camino verdaderamente implicativo. Cristian, agradezco mucho tu participación entonces en la tarde de hoy. Agradecer mucho también primero a la Caja de Pandora, a Luis, a Yolanda, a Iván, a todos por brindarnos este espacio, a ti por aceptar la apuesta, a los chicos que están con llaves, a los moderadores, a los que están en el directo, a todos los que van a ver el video posteriormente. Entonces el cierre no sé que tengas alguna otra cuestión que quieras ubicar.
No, ya que estamos dentro de la caja de Pandora y aprovechaste para enviarles ese gran saludo también a nuestros amigos en común, a Luis, a Yolanda, a Tote, a Iván, etcétera, pues aprovechar para invitarlos el próximo miércoles, a las 20 horas española, que voy a estar con Luis Palacios, un gran amigo, también haciendo un directo, donde vamos a hablar de otro tema, no del mapa oracular aún, vamos a estar hablando de lo que es la educación consciente. Aprovecho para decir, y Juan Carlos es testigo en primera persona, que dentro de las actividades que desarrollamos en lo que es Escuela Ética, estamos conformando una propuesta para lanzar al mundo de lo que es realmente habitar en esta nueva era. No solamente desde que vos generes tu realidad y demás, sino que también de qué manera a nivel social eso es implementado con los nuevos sistemas de políticas, economías, educación, salud, tecnología, las leyes, cómo se regulan, o sea, cuál sería el día a día de habitar esta nueva era. Dentro de esa lógica, pues bueno, el miércoles estaré con Luis hablando de lo que es la educación, tanto la educación en casa, la educación primal que recibimos de nuestros padres o tutores, sino también de todo lo que es el sistema, lo que hoy conocemos como el sistema educativo. Bueno, eso el próximo miércoles estaremos hablando ahí en Pandora TV. Así que el que guste, nos encontramos allí. Bueno, pues no se pierdan entonces. Bueno, yo con estas palabras de Cristian doy por culminado el programa. Muchas gracias a todos por asistir. Cristian, no te retires porque vamos a hablar de otra cuestión luego. Y bueno, nos estamos viendo el próximo miércoles con el más próximo programa de miércoles de hermetismo que dirijo para la caja de Pandora y para Pandora TV. Bueno, gracias a todos por su asistencia y nos seguimos viendo. Hasta entonces.